Bien, en esta presentación vamos a relatar la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la segunda gran guerra que va a protagonizar el mundo en el siglo XX y que tuvo consecuencias extraordinarias para la historia de la humanidad. Hablar de la Segunda Guerra Mundial es hablar de un capítulo muy importante de la historia contemporánea del mundo y tal vez abarcar todas las situaciones y contextos en el cual se produjo este acontecimiento nos llevaría tal vez casi el tiempo que nos está llevando este seminario. Nosotros vamos a tratar de remitirnos pura y exclusivamente a la participación de los Estados Unidos en esta guerra, pero de cualquier manera nos importa contextualizar por qué esta guerra es mundial y por qué esta guerra no es una sola guerra, sino son varias guerras casi al mismo tiempo, pero que tienen diferencias relativas en términos del espacio en que se producen y los tiempos en que se producen. Porque no todos los protagonistas entraron en el mismo momento, no todos los escenarios tuvieron las mismas características y condiciones, y no todos los protagonistas tuvieron roles, como podríamos llamar, decisivos o más decisivos que otros en este conflicto. Podemos comenzar diciendo que esta guerra se desarrolló en tres escenarios, podemos decir, fundamentales o esenciales. El primer escenario fue el escenario europeo, clásico, digamos, que abarca las naciones centrales de Europa, Francia, Alemania, por supuesto, los Países Bajos, en alguna manera también los países nórdicos, Italia. España está marginada de esta guerra europea porque está saliendo de la guerra civil y bueno, y se cuidaron mucho los españoles de involucrarse nuevamente en un conflicto de tal magnitud que hubiera sido para ellos tremendamente fatal. Los Balcanes, Grecia, en cierta manera el Medio Oriente. Este sería como un escenario al cual le podríamos agregar el norte de África como escenario de importantes combates por la disputa de las colonias de estos mismos países que ocuparon el norte de África en función de intereses estratégicos como podrían ser el petróleo y otras cuestiones, y sobre todo el dominio del mar Mediterráneo. Este sería el gran primer escenario. El segundo escenario va a ser la guerra lo que se llamó la Guerra del Pacífico, lo que se llama la Guerra del Pacífico, donde estarían involucrados básicamente por el lado del eje que se enfrenta a los aliados, el eje Berlín, Tokio, Roma, o sea, Italia, Alemania y Japón, el Imperio del Japón, en el Pacífico, sobre todo en el mar de la China, en un espacio geopolítico que va desde Australia hasta la isla principal del Japón, del archipiélago del Japón. Este sería un segundo escenario, más tardío, pero de igual manera cruento y brutal, digamos, como fueron los tres escenarios que lo va a completar, digamos, el escenario de la guerra en las planicies, ¿no? en los campos, en las llanuras de Bielorrusia, Rusia, Ucrania y todos los países que quedaban, digamos, al este de Europa,
que tenían fundamentalmente influencia de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Y esta guerra, que fue una guerra que donde se decidió fundamentalmente el destino y el resultado de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un costo altísimo en vidas humanas, ¿no? Fue realmente una masacre, y en este lugar se desarrollaron los combates más cruentos de la historia, no solamente de la Segunda Guerra Mundial, sino de la humanidad. Ya vamos a hablar en otro momento, digamos, sería interesante hablar un poquito de esta carnicería que fue la guerra, digamos, en las planicies de Europa Oriental, donde básicamente se enfrentan los ejércitos del Tercer Reich alemán, los ejércitos de Hitler y el ejército rojo de la Unión Soviética, comandado, digamos, por ese momento por Joseph Stalin. Bien, esta se la llamó la Gran Guerra Patriótica, los soviéticos la llamaron así, porque evidentemente lo que querían, digamos, los alemanes era borrar al régimen soviético comunista, digamos, de la faz de la tierra, y esclavizar a una raza que ellos también consideran inferior, que eran los eslavos. O sea que fue una guerra a matar o morir. Bien, nosotros, como ustedes ven, estos tres escenarios, sobre todo este último no lo vamos a tocar, no vamos a hablar de él, vamos a hablar de los escenarios donde tuvo participación concreta y, digamos, importante los Estados Unidos, que demoran bastante, digamos, en entrar en la guerra, a pesar, digamos, que los países aliados solicitaron esta participación, y ellos entraron bastante tardíamente al conflicto.